Hola amigos de YouTube, hoy día tocaremos un tema de electrostática, que es la ley de Gauss. Si te gustó el video, dale manito arriba. Si tienes alguna duda, deja acá abajo en los comentarios. Y si quieres ver otro video, acá al costado. Bueno, continuando con el tema, la ley de Gauss, pues empezaremos con el flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? Es el campo por unidad de área. Pero si el área no es de una figura que se puede hallar fácilmente, como un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, y si el área es como una figura así, entonces tomamos un diferencial de área. Y con nuestros conocimientos de cálculo sabemos que podemos integrar ese diferencial y así podemos hallar el flujo de campo que pasa por un área desconocida o un área difícil de hallar. Bueno, pero ¿cómo es el flujo en un sólido cerrado, un flujo externo? Pues el campo en esta cara de nuestro cubo va a formar un ángulo con el diferencial de 0, y como es un producto punto, el coseno de 0 va a ser 1, y en el lado opuesto va a formar el campo con el diferencial de área 180, y el coseno de 180 va a ser menos 1. Entonces se van a anular en estas caras. Y en las otras caras, ¿cómo va a ser? En la cara superior, el ángulo del diferencial del área con el campo va a ser igual a 90, y el coseno de 90 va a ser igual a 0. Entonces no va a haber flujo arriba ni abajo ni a estos dos costados, porque el campo va en dirección hacia allá. Entonces en la resultante del flujo, el flujo que es un escalar en un sólido cerrado, va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa si tenemos una carga dentro de ese sólido? ¿Cómo hallamos el flujo? Porque obviamente una carga dentro en el cubo va a producir un campo saliente, y sí o sí va a haber un flujo sobre esa figura. Pues tomamos una esfera para demostrar la ley de Gauss. Tomamos una esfera, ponemos una carga dentro, y esta carga produce un campo que por cualquier parte de la esfera sabemos que va a ser perpendicular a la superficie. Pues va a formar un ángulo de 0 con nuestro diferencial de área, y el coseno de 0 va a ser 1. Entonces el flujo, por fórmula, la integral de la figura, representamos así, de un sólido cerrado, del campo por el diferencial del área. El producto punto, como les había mencionado, va a ser solo el módulo de los dos. Pues el flujo entonces va a quedar la integral del campo por el diferencial de área, y el campo va a ser constante, lo sacamos, integramos el diferencial de área, que va a ser área. El flujo va a ser el campo por fórmula K sub E por Q sobre el radio al cuadrado, y el área de la superficie de una esfera va a ser 4pi r cuadrado, y esto va a ser igual a la carga sobre epsilon sub 0. Y bueno, así hallamos el flujo en una esfera. Pero ¿qué pasa si nuestro sólido es más complicado? Si nuestro sólido es mucho más complicado, que no podemos hallar el área de su superficie fácilmente. Pues imaginamos dentro de ese sólido una esfera gaussiana, nuestra superficie gaussiana, y hacemos el mismo procedimiento de la carga. Pues ese flujo que va a salir por esa esfera va a ser el mismo por la figura que no conocemos, su área superficial. Entonces, por fórmula nos va a quedar lo mismo, que va a ser el flujo igual a la integral del campo por diferencia de área, y esto igual a la carga interna que hay sobre epsilon sub 0. ¿Y qué pasa si tenemos otra carga más dentro de este sólido? Pues el flujo solo se suma. ¿Y qué pasa si no está en el centro? ¿Qué pasa si está en otro lado, en otro punto? Pues el flujo no va a cambiar. Y bueno, veremos cómo usamos una superficie gaussiana para hallar el campo de una línea infinita de carga. Pues acá
vemos es un ejemplo clásico y a veces muy complicado de entender, pero a ver, el flujo, este es un cilindro gaussiano. Tenemos un área arriba, un área abajo y nuestra área lateral. La barra, hallamos un diferencial de carga muy pequeño y ese va a producir un campo en todas las direcciones, que sea positiva. El campo va a ser saliente. Acá arriba va a salir y va a formar un ángulo de 90, se va a anular. Abajo lo mismo, con el diferencial de la área lateral, ahí va a formar un ángulo de 0 y el coseno, el producto punto va a ser el coseno 1. Entonces tenemos el flujo, la fórmula, despejamos, sacamos el campo que es constante, tenemos la integral del diferencial de área que solo va a ser el área lateral y esto igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. Y sabemos que la carga por fórmula es lambda por L, que lambda viene a ser la densidad de carga sobre longitud. Ya bueno, continuando, despejamos el campo de acá, aplicamos la fórmula del área lateral, que es 2πr por L, y esto igualamos a la densidad por L sobre epsilon sub 0. El campo nos va a quedar densidad sobre 2pi epsilon sub 0 por el radio, y esto despejando nos va a quedar 2k epsilon lambda sobre r. Continuando con la explicación, procederemos a aplicar la ley de Gauss en dos esferas. Uno, cuando un punto está fuera de la esfera, y otro cuando el punto está dentro de la esfera. Como sabemos, la ley de Gauss se puede aplicar sobre superficies uniformes o no uniformes. En este caso, nuestra superficie es uniforme. Y la ley de Gauss nos dice que el flujo es igual a la integral del campo eléctrico por la diferencial del área. Como es una esfera sólida y el área va a ser constante, por lo cual podríamos, igual que el campo, el área es constante, por lo cual podríamos despejarlo normal, simplemente igualar el flujo es igual a campo eléctrico por el área de una esfera, que es 4pi r cuadrado. Ahora teníamos ya la fórmula de flujo, que es igual a carga sobre epsilon, y con esto lo igualamos a la anterior fórmula que ya habíamos despejado de la integral. De ahí procedemos a igualarlas y calcular el campo eléctrico cuando la carga está fuera de la esfera. Recordando, cuando la carga está fuera de la esfera, el flujo, la carga va a ser constante, y esto solo funciona cuando R es mayor que A, y nos sale que el campo es igual a K por carga sobre R cuadrado. También recordando que tenemos que K es igual a 1 entre 4pi sobre epsilon. Y ahora veremos cuando está el punto dentro de la esfera. Cuando es el punto dentro de la esfera, esta A va a ser constante y el R es el que va a variar, y la carga interna va a ser igual, la densidad de carga es igual a carga sobre volumen, y esto pasa multiplicando y el volumen, la carga sería igual a la densidad por volumen. La carga interna sería densidad por el volumen de la esfera, que sería 4/3 pi r cubo. Esta carga va a ser la que varía, porque dependiendo de dónde se encuentre el punto, el R va a ser más pequeño o más grande. Luego tenemos que el flujo es igual a la integral del campo por la diferencial de área. Igual que en el ejercicio anterior, sacamos que el flujo es igual al campo por 4pi r cuadrado. De ahí procedemos a igualar con la otra fórmula, y obtenemos que la carga es igual a la densidad por 4pi r cubo sobre 3 epsilon sub 0. De ahí comparamos la ecuación 1 con 2 y tenemos que el campo nos va a salir densidad sobre 3 epsilon por r. Como vimos en el ejercicio, el r es el que va a variar, pero la densidad y el r es el que va a variar, y el A se va a mantener constante.
Y de acá sacamos que la densidad va a ser igual a la carga sobre 4/3 pi r pi por a al cubo, y con lo que despejamos el campo, para cualquier punto dentro de la esfera va a ser k por la carga sobre a al cubo por r. El r va a variar y el a siempre se va a mantener constante cuando es r menor que a.